Hoy vi algo que jamás debería haber visto. Mi propio hijo, Marco, el hombre que crié con tanto amor, revolviendo mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que él no sabe que lo vi. No sabe que esa cámara de seguridad que mandé a reparar ya está funcionando perfectamente. Todo comenzó hace 3 días cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Había estado descompuesto por semanas y yo me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola después de que Marco insistiera tanto en que él y Angélica se mudaran conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué ironía tan amarga! Olvidé por completo mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me fue de la mente. Pero gracias a Dios que lo olvidé, porque si no, habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Marco saliera supuestamente a buscar trabajo y Angélica fuera al mercado, decidí revisar si las cámaras ya funcionaban desde mi teléfono. La aplicación que había instalado el técnico me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé probarla más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo inmediatamente. Toqué la pantalla y ahí estaban, las imágenes cristalinas de mi sala principal. Mi corazón se detuvo. Marco y Angélica no habían salido para nada. Estaban ahí, en mi sala, con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa de centro como si fuera su oficina personal. Marco tenía en sus manos mi folder de documentos importantes, ese que siempre guardé bajo llave en el escritorio de mi habitación. Angélica sostenía papeles y los examinaba uno por uno bajo la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de quien ya había hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Escuché la voz de Angélica a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Alberto nos dijo que necesita específicamente el documento original para hacer la falsificación creíble. Alberto. Ese nombre me heló la sangre. Era un abogado que había conocido a Marco en alguna cantina, un hombre de aspecto dudoso que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. Tiene que estar aquí, respondió Marco, su voz cargada de frustración. Mamá es meticulosa con estas cosas. Lo guarda todo. Meticulosa. Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado que siempre había elogiado de mí, ahora lo usaba en mi contra. Angélica se acercó a la ventana, examinando un documento contra la luz. Mira esto, Marco. Aquí dice que la casa vale más de $150,000 según la última evaluación. Alberto tenía razón. Vale la pena todo este esfuerzo. $150,000. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Marco después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. La casa que pensé dejarle como herencia, no como botín para que me robara en vida. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Angélica, podemos vender y mudarnos a algo más pequeño para ella. Un apartamento de una habitación será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Como si fuera un obstáculo que remover del camino hacia su prosperidad. Marco se dirigió hacia mi habitación. Lo vi a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo así. Siempre fue paranoica con los documentos importantes. Paranoica. Otra palabra que antes era protección ahora se volvía defecto. Regresó a la sala con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Angélica lo esperaba con los brazos cruzados, claramente molesta por la demora. Alberto nos dio solo hasta el viernes para conseguir la escritura original, le dijo. Sin ella, no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo, seguiremos viviendo de las migajas que nos da tu madre. Migajas. Llamaba migajas a los $300 mensuales que les daba para sus gastos personales. Dinero que yo sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en casa. Dinero que aparentemente no era suficiente para su ambición. La presionaremos más, dijo Marco, dejándose caer en mi sofá favorito. Le diremos que son papeles del seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Está tan confundida últimamente que ni siquiera leerá lo que firma. ¿Confundida? Yo. Era cierto que a veces me tomaba más tiempo recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa,
haciéndome dudar de mi propia lucidez mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Angélica. Marco se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía contra su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Alberto, será demasiado tarde para revertir el proceso. Angélica sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel, satisfecha. Perfecto. Entonces mañana le llevamos los documentos falsificados de Alberto y le decimos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas. Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los acomodaron de manera descuidada, sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando en mis cosas. Antes de salir de la sala, Marco se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por un momento pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba observando. Pero solo se quedó ahí, pensativo. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, murmuró, más para sí mismo que para Angélica. ¿Te estás arrepintiendo?, le preguntó ella, con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. No, pero... Marco suspiró profundamente. Es mi madre, Angélica, la mujer que me crió sola, que trabajó doble turno para darme todo lo que necesitaba. Por un instante, un destello microscópico de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Tal vez aún había salvación para nosotros. Pero Angélica se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Marco, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender eternamente de una anciana que cada día está más senil? Esta casa es nuestra oportunidad de independizarnos, de construir algo propio. Y así, con esas palabras venenosas, el último vestigio de mi hijo bueno desapareció. Vi cómo su expresión se endurecía nuevamente, como la codicia volvía a apoderarse de sus facciones. Tienes razón, dijo finalmente. Es hora de pensar en nosotros. Salieron de la sala y yo me quedé allí, sentada en la cocina, viendo la pantalla de mi teléfono como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años construí a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta agotarme para pagarle la universidad, renuncié a rehacer mi vida amorosa para concentrarme en él. Y ahora, mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Marco y Angélica no sabían. Algo que los convertiría de cazadores en presas sin que siquiera se dieran cuenta. Yo tenía todas sus conversaciones grabadas. Tenía la evidencia de su conspiración criminal. Y por primera vez en meses, tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra apenas comenzaba. Y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días viví una doble vida que jamás imaginé posible. Por un lado, era la Marisol de siempre, la madre cariñosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Marco me besaba la frente antes de salir. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada prueba de la traición más grande de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. Esa aplicación que el técnico instaló en mi teléfono me permitía acceder a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver la sala, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Marco y Angélica habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana los vi planificar sus siguientes pasos. Angélica estaba sentada en mi sofá, con su laptop abierta y varios papeles esparcidos a su alrededor. Marco caminaba de un lado a otro, claramente nervioso. Alberto dice que ya tiene los documentos listos, informó Angélica, leyendo algo en la pantalla. Pero necesita que llevemos la escritura original para hacer las últimas comparaciones de la firma. ¿Y si mamá se da cuenta de que falta?, preguntó Marco, mordiéndose las uñas. Un hábito que había tenido desde niño y que yo siempre traté de corregir. Angélica levantó la vista con esa sonrisa fría que ya empezaba a conocer demasiado bien. Marco, tu madre tiene 68 años. Hace meses que no revisa esos documentos. Además, podemos tomarla prestada por unas horas y regresarla antes de que se dé cuenta.
Tomarla prestada. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de la biblioteca. Pero, ¿qué pasa si? Marco se detuvo en medio de la frase y miró hacia la cocina, donde yo supuestamente estaba preparando el almuerzo. Sí que, insistió Angélica. ¿Y si ella sospecha algo? Últimamente la noto más atenta, como si estuviera observándonos. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Angélica se rió con desdén. Marco, por favor. Tu madre pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Si estuviera tan atenta, habría notado que llevas 2 semanas mintiendo sobre buscar trabajo. 2 semanas. Así que ni siquiera estaba buscando empleo como me había dicho. Todo era parte de su teatro para mantenerme tranquila mientras ejecutaban su plan. Tienes razón, admitió Marco, aunque su voz seguía sonando insegura. Es solo que, no sé, siento como si me estuviera juzgando todo el tiempo. Eso es tu culpa, replicó Angélica con frialdad. Sigues viendo a esa mujer como tu madre santa en lugar de verla como lo que realmente es, un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Para la mujer que había elegido mi hijo como compañera de vida, yo no era una persona. Era simplemente algo que remover del camino. Además, continuó Angélica, cerrando la laptop con fuerza, una vez que tengamos la casa, podemos buscar un hogar de ancianos decente para ella. Algo económico, pero cómodo. Con los $150,000 de la venta, podemos invertir en nuestro propio negocio y aún nos sobraría para cuidarla adecuadamente. Hogar de ancianos. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Marco se sentó junto a ella y por primera vez en días pareció relajarse. ¿Realmente crees que funcionará? Alberto ha hecho esto antes, respondió Angélica, acariciándole el cabello como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro público que puede acelerar el traspaso de la propiedad. En 2 semanas máximo, la casa estará a nuestro nombre. 2 semanas. Tenían todo cronometrado con precisión militar. ¿Y el dinero?, preguntó Marco. Alberto cobra $5,000 por todo el proceso. Es caro, pero considera que estamos hablando de una ganancia neta de más de 100,000. Es una inversión que vale la pena. $5,000. El precio que habían puesto a mi confianza, a mi hogar, a mi dignidad como madre. Durante el resto del día actué con normalidad sobrehumana. Preparé sus comidas favoritas, pregunté por sus planes, incluso les ofrecí dinero extra para que salieran al cine. Cada sonrisa que forcé en mis labios me dolió físicamente, pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi siguiente movimiento. Esa noche, cuando por fin se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té y mi teléfono. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía suficiente evidencia para destruir sus vidas si quisiera. Pero algo me detuvo de llamar a la policía inmediatamente. Tal vez era la última esperanza de que Marco recapacitara. Tal vez era mi necesidad de entender completamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O tal vez, en el fondo de mi corazón, necesitaba una confrontación directa antes de tomar medidas irreversibles. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo. Marco y Angélica desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que yo fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera por suceder. «Mamá», dijo Marco después de terminar su café, «necesitamos hablar contigo de algo importante». Aquí venía. El momento que habían estado preparando. «Claro, mi amor», respondí, sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata?» Angélica se aclaró la garganta y puso sobre la mesa una carpeta que no reconocí. «Marisol, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». ¿Mi seguridad financiera?, pregunté, genuinamente confundida por el rumbo de la conversación. «Sí», intervino Marco, tomando mi mano con esa ternura falsa que ahora me resultaba nauseabunda.
Hemos estado investigando sobre testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en orden. Angélica abrió la carpeta y extrajo varios documentos que parecían oficiales. Un amigo abogado de Marco nos ayudó a preparar algunos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado. Alberto. Tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. Básicamente es para asegurar que si algo te pasa, explicó Marco, tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén en orden legal. También incluye una autorización para que nosotros podamos manejar tus asuntos médicos y financieros si algún día no puedes hacerlo tú misma. Autorización para manejar mis asuntos. Querían que les firmara un poder completo sobre mi vida. Es por tu propio bien, Marisol, añadió Angélica con voz melosa. Imagínate si tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Marco no podría ayudarte con nada legal. Me acercaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados. Párrafos enteros en letra pequeña que diseñadamente eran difíciles de leer y entender. Pero alcancé a distinguir palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. No entiendo muy bien todo esto, dije, sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. ¿Podrían explicármelo más despacio? Vi un flash de impaciencia cruzar el rostro de Angélica, pero Marco mantuvo su sonrisa compasiva. Mamá, son cosas técnicas aburridas, dijo. Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes. Mentiras. Todo eran mentiras elaboradas para presionarme a firmar sin leer. ¿Y si quiero leer todo primero?, pregunté. Soy lenta leyendo, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Angélica comenzó a resquebrajarse. Marisol, son más de 20 páginas de jerga legal. Te tomaría días entenderlo completamente y, como te dijo Marco, es urgente. Además, agregó Marco, confiamos en que el abogado hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado. Respetado. Alberto, el hombre que según sus propias palabras había hecho este tipo de fraudes antes. Bueno, dije finalmente, dejando los papeles sobre la mesa, déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Marco y Angélica intercambiaron una mirada de alarma que trataron de disimular. Mamá, dijo Marco, su voz adquiriendo un tono más firme, realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita para mañana temprano y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad. ¿Qué oportunidad?, pregunté. Angélica se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotándose. La oportunidad de protegerte legalmente. Marisol, ¿no confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba. La manipulación emocional que habían estado guardando como carta final. Convertir mi precaución en una cuestión de confianza familiar. Por supuesto que confío en ustedes, mentí, tomando la pluma que Marco había puesto junto a los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse inmediatamente. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y triunfo anticipado. Pensaban que habían ganado. Sostuve la pluma sobre la primera línea de firma y me detuve. ¿Saben qué? Primero voy a llamar a mi doctora para preguntarle si esto podría afectar mi seguro médico. Mamá, exploró Marco, perdiendo por primera vez completamente la compostura. No necesitas llamar a nadie. Solo firma los malditos papeles. El grito resonó por toda la casa como un disparo. En ese momento supe que había llegado demasiado lejos. Ya no podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Marco aún resonaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había máscara de hijo amoroso, no había sonrisas falsas ni palabras dulces. Solo había un hombre desesperado, furioso porque su víctima se estaba resistiendo a ser devorada. Marco, susurré, dejando caer la pluma sobre la mesa. ¿Por qué me gritas?
Se dio cuenta inmediatamente de su error. Vi cómo intentaba recomponer su fachada, cómo luchaba por recuperar el control de la situación. Pero era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. «Perdóname, mamá», dijo, pasándose las manos por el cabello. «Es que estoy muy estresado últimamente. La situación económica, la búsqueda de trabajo, todo es muy abrumador». Angélica le puso una mano en el brazo, en un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo sabía que era una advertencia silenciosa para que controlara su temperamento. «Lo que Marco quiere decir», intervino ella con voz calmada, «es que estos trámites legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor terminar con esto de una vez y no alargarlo innecesariamente». Innecesariamente. Como si mi precaución fuera un capricho senil y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la estaba traicionando. «Entiendo que estén estresados», dije, levantándome de la mesa, «pero no voy a firmar nada hasta estar completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota». Esas palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi cómo ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por mi firmeza repentina. «Nadie dice que seas idiota», murmuró Marco, pero su tono tenía un filo peligroso. «Entonces no me traten como si lo fuera», repliqué. «Estos documentos se quedan aquí hasta que yo decida qué hacer con ellos». Tomé los papeles de la mesa y los guardé en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba demostrarles que aún tenía control sobre mi propia vida. Marco y Angélica se quedaron en la mesa del comedor, hablando en susurros que no alcanzaba a escuchar. Me retiré a mi habitación con el pretexto de tomar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi cuarto, con la puerta cerrada con llave, abrí la aplicación en mi teléfono. Ahí estaban ellos, aún sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en voz baja y con gestos agitados. «Esto no va según el plan», decía Angélica, claramente molesta. «Se supone que firmaría sin hacer preguntas». «Últimamente está más desconfiada», respondió Marco. «Como si sospechara algo». «¿Le habrás dicho algo a alguien sobre nuestro plan?» «Por supuesto que no. No soy estúpido». Angélica se quedó pensativa por un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Necesitamos cambiar de estrategia. Si no quiere firmar por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera». «¿Qué propones?» «Tu madre depende económicamente de nosotros para muchas cosas, ¿verdad? Los servicios médicos privados, las compras grandes, los gastos extras». «Sí, pero su pensión cubre lo básico». «Exactamente. Lo básico». Angélica sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si de repente esos gastos extra desaparecieran? Si tuviera que vivir únicamente con su pensión. Marco frunció el ceño, sin entender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Piénsalo», continuó ella. «Sin nuestro apoyo económico, tendría que cancelar su seguro médico privado, depender únicamente del sistema público. Sin nuestro coche, tendría que tomar transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar bolsas pesadas ella sola». La perversidad de su plan comenzaba a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para forzarme a depender completamente de ellos. «Es brillante», admitió Marco, y el orgullo en su voz me hizo sentir náuseas. «Si la presionamos económicamente, no tendrá más opción que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo». «Exactamente. Y si se resiste, simplemente le decimos que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajo estable. Que necesitamos certeza legal sobre nuestro futuro común para justificar esa inversión emocional y económica». Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con retorno de capital esperado. «¿Cuánto tiempo crees que aguante?», preguntó Marco. Una mujer de 68 años, acostumbrada a cierto nivel de comodidad, enfrentando súbitamente restricciones económicas severas. Angélica se encogió de hombros. 2 semanas máximo. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y se dirigieron hacia su habitación.
Los escuché hablar sobre los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico complementario ese mismo día, me negarían el uso del coche para mis citas médicas, dejarían de hacer las compras del supermercado que requerían cargar peso. Era un plan de abuso económico diseñado para quebrar mi resistencia psicológica. Y lo más aterrador era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras fingía ver televisión en la sala, los observé ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Marco llamó a la compañía de seguros médicos. Sí, quiero cancelar la póliza complementaria de Marisol Vega, le escuché decir al teléfono. Efectivo inmediatamente. Correcto, soy su hijo y tengo poder legal para estos trámites. Mentira. No tenía ningún poder legal sobre mis asuntos, pero aparentemente la compañía no verificó esa información. Angélica, por su parte, revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su libreta: medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras de supermercado, servicios de limpieza ocasionales. Mañana empezamos a cortar todo esto, le dijo a Marco cuando regresó de su llamada telefónica. Y cuando nos pregunte por qué, le decimos que estamos atravesando una crisis económica que nos impide ayudarla como antes. ¿Y si acepta vivir con menos comodidades? No lo hará, respondió Angélica con absoluta confianza. He observado a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a cierto orden, a cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad. Tenían razón en una cosa: yo estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Pero se equivocaban completamente al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo por mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieran, me senté en la cocina a planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, evidencia clara de intento de fraude y ahora también de abuso económico hacia una persona mayor. Pero seguía sin estar lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, tal vez la parte maternal que aún esperaba un milagro, que necesitaba darle a Marco una última oportunidad de recapacitar. Quería confrontarlo directamente, mostrarle que sabía todo sobre sus planes, y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría mi propio plan en marcha. Si querían jugar con presión psicológica, yo les enseñaría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia en la vida. Pero antes necesitaba asegurarme de que todas mis evidencias estuvieran respaldadas en múltiples lugares. Copié todos los videos y audios a una memoria USB que escondí en un lugar donde nunca se les ocurriría buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legalmente o físicamente, al menos existiría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Marco y Angélica desayunaron como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la tensión esperando el momento adecuado para explotar. «Buenos días, mamá», me saludó Marco con falsa alegría. «¿Dormiste bien?» Como un bebé, mentí. En realidad había pasado la mayor parte de la noche despierta, planificando cada detalle de lo que estaba por venir. «Perfecto», dijo Angélica. «Porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación económica». Aquí comenzaba su show. Me senté en la mesa del desayuno, fingiendo inocencia total sobre lo que estaban por decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, sirviendo café en mi taza favorita. Marco intercambió una mirada significativa con Angélica antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, he estado buscando trabajo sin éxito durante varias semanas». «Varias semanas». Otro eufemismo para no he trabajado honestamente en meses. «Y lamentablemente», agregó Angélica, «nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo esperado». Nuestros ahorros. No tenían ahorros. Vivían completamente de mi generosidad y lo sabíamos todos. «Eso significa», continuó Marco con expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos familiares». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. «Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, el uso del coche para citas no urgentes, algunos gastos extras que hemos estado cubriendo». Marco hizo una pausa dramática.
Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente. Solución más permanente. Se referían a robar mi casa. Entiendo, dije simplemente, tomando un sorbo de café. ¿Y cuál sería esa solución permanente? Angélica se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes de anticipación. Bueno, Marisol, si firmáramos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar. Inversiones a largo plazo. Vender mi casa y encerrarme en un asilo. Ya veo, respondí, manteniéndome perfectamente calmada. Entonces los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. Se quedaron inmóviles. Acababa de demostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. Mamá, comenzó Marco. Nosotros solo queremos lo mejor para todos. No, lo interrumpí, levantándose de la mesa. Ustedes quieren lo mejor para ustedes. Y están dispuestos a destruir a su propia madre para conseguirlo. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuar, había puesto todas las cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta. Era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Marco y Angélica me miraban con una mezcla de shock y cálculo, como si estuvieran reevaluando completamente a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba dispuesta a enfrentarlos. Mamá, dijo Marco finalmente, su voz cargada de una falsa preocupación que ya me resultaba repugnante, creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. ¿En serio?, respondí, cruzándome de brazos. Entonces explícame por qué su crisis económica coincide perfectamente con su necesidad de que firme documentos que no me dejan leer. Angélica intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. Marisol, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal compleja. No estoy confundida, la corté tajantemente. Estoy traicionada. La palabra cayó sobre la mesa como una bomba. Vi cómo Marco se encogía físicamente, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había estado haciendo. Traicionada, repetí, saboreando cada sílaba. Por el hijo que crié sola, que alimenté con mi propio trabajo, que eduqué sacrificando mi propia comodidad. El hijo que ahora quiere robarme mi casa mientras duermo. Yo no quiero robarte nada, explotó Marco, golpeando la mesa con el puño. Todo lo que hago es pensar en nuestro futuro común. Nuestro futuro. Me reí con amargura. Marco, su plan incluye internarme en un asilo con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy yo incluida como familia y no como obstáculo? Angélica y Marco intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de demostrar que sabía más de lo que habían calculado. No sé de dónde sacas esas ideas, murmuró Angélica, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Ideas. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. ¿Quieren que les recuerde exactamente sus palabras sobre encontrar algo económico pero cómodo para mis últimos años? El color se drenó completamente de sus rostros. Marco miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Nos estabas grabando, susurró. No, respondí con calma mortal. Ustedes se estaban grabando solos. Olvidaron que esa cámara de seguridad que mandé a reparar ya funciona perfectamente. Y olvidaron avisarme que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala. Angélica se levantó bruscamente, derribando su silla. ¿Cuánto tiempo llevas espiándonos? Desde el martes, admití sin inmutarme. 3 días completos de grabaciones donde confiesan su conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshacerse de mí. Tengo conversaciones completas sobre Alberto, los $5,000 que cuesta el fraude, sus planes para vender la propiedad. Marco se puso de pie también, pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Que tu esposa me ve como un obstáculo? ¿Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme? ¿Qué consideran que mi vida vale únicamente los $150,000 que pueden obtener por mi casa? No es así,
gritó, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de desesperación, no de sinceridad. Entonces dime, Marco, me acerqué a él hasta quedar frente a frente. Cuando Angélica dijo que era hora de dejar de verme como tu Madre Santa y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque yo tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacablemente, fue, tienes razón, es hora de pensar en nosotros. Esas fueron tus palabras exactas. Marco, después de 35 años de sacrificarme por ti, decidiste que era hora de sacrificarme por ti. Marco se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por un momento pensé que finalmente había llegado el arrepentimiento, la realización de lo que había estado haciendo. Pero Angélica no se había dado por vencida. Está bien, dijo, recuperando parte de su compostura. Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Y qué piensas hacer con ellas? La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por su tono. No había pánico, no había súplica. Había desafío. ¿Disculpa? Pregunté. Te pregunto qué piensas hacer, repitió, cruzándose de brazos. Porque hasta donde yo sé, Marco sigue siendo tu hijo. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por una casa? La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de ser completamente expuesta, seguía intentando manipularme. Destruir a mi familia, repetí lentamente. Angélica, ustedes ya destruyeron a esta familia. Yo simplemente me estoy defendiendo. Defendiéndote, se burló. Una mujer de 68 años, sola, sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Marisol? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo? Había algo en su tono que me puso en alerta máxima. No era solo arrogancia. Era confianza. Como si supiera algo que yo no sabía. Si es necesario, respondí. Angélica sonrió, y esa sonrisa era pura malicia. ¿Y quién te va a creer? Una anciana que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando a su familia, que tiene problemas obvios de confianza y paranoia. Tengo pruebas. ¿Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente?, me interrumpió. Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento en una propiedad donde tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre las haría inadmisibles en 5 minutos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era cierto eso? ¿Habían mis grabaciones perdido su valor legal por la forma en que las obtuve? Además, continuó Angélica, ahora caminando alrededor de la mesa como un depredador, ¿quién va a tomar en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoides? Espiar a su propia familia, inventar conspiraciones, aislándose socialmente. No me estoy aislando socialmente, protesté, pero mi voz sonó menos segura. No. Se detuvo frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con algún amigo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo que no fuera estrictamente necesario? Marco me ha contado cómo has estado comportándote últimamente. Los cambios de humor, la desconfianza, los olvidos. Marco levantó la cabeza, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, habló con algo parecido a su antigua seguridad. Es verdad, mamá. He estado preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos, para asegurar que si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Salud mental deteriorándose. Estaban construyendo una narrativa alternativa donde yo era la villana de la historia, la anciana paranoica que había malinterpretado gestos de amor como conspiraciones criminales. Ustedes saben perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije, pero podía sentir como la duda comenzaba a filtrarse en mi voz. ¿En serio? Angélica se sentó nuevamente, pero ahora con la confianza de quien controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. No son teorías, grité. Los escuché planificando todo. Los escuchaste teniendo conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Marco. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban dando vuelta completamente la situación,
convirtiendo mi descubrimiento de su traición en evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Alberto, dije desesperadamente. Hablaron de Alberto y los $5,000 para falsificar documentos. Alberto es un abogado real que nos está ayudando con trámites legales reales, respondió Angélica sin pestañear. Los $5,000 son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización documental. Todo completamente legal. ¿Y lo del hogar de ancianos? Lo de vender la casa. Marco suspiró como si estuviera hablando con un niño caprichoso. Mamá, hablamos de opciones futuras por si algún día necesitas cuidado especializado. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el piso se estuviera abriendo bajo mis pies. Cada prueba que tenía, cada conversación que había grabado, la estaban reinterpretando como evidencia de mi propio deterioro mental en lugar de su traición. Pero dijeron que era un obstáculo, murmuré, sintiendo como mi confianza se desvanecía. Dijimos que tu resistencia a planificar tu futuro era un obstáculo para ayudarte adecuadamente, corrigió Angélica con tono paciente, como si hablara con una paciente psiquiátrica. Mamá, Marco se acercó y puso sus manos en mis hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Tal vez necesites hablar con alguien. Un profesional. Un profesional. Un psiquiatra. Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero entonces recordé algo. Algo que no podían reinterpretar o manipular. Si todo es tan inocente, dije, recuperando parte de mi fuerza, entonces no tendrán problemas en mostrarme esos documentos que quieren que firme a un abogado independiente. No a Alberto. A alguien que yo elija. El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Angélica y Marco se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado escondiendo bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Angélica, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Cuando quieras. Pero yo sabía que era mentira. Y ellos sabían que yo sabía que era mentira. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, mi credibilidad, mi derecho a ser creída. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Marco y Angélica habían cambiado completamente su estrategia, pero no hacia la honestidad, sino hacia algo mucho más siniestro. Me estaban tratando como si fuera una enferma mental que necesitaba cuidado especializado. Todo comenzó esa misma tarde, cuando escuché a Marco hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. Doctora Ramírez, soy Marco Vega, el hijo de Marisol, decía desde su habitación, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar desde el pasillo. Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado comportamientos paranoides muy severos. Doctora Ramírez era mi médica de cabecera desde hacía 15 años. Una mujer en la que confiaba completamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. Sí, doctora, paranoia severa, continuó Marco. Cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle la casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un expediente médico falso sobre mi supuesta demencia, utilizando mi propio descubrimiento de su traición como evidencia de enfermedad mental. ¿Qué cuándo comenzó? Marco hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Gradualmente, durante los últimos meses. Pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer internarla en un asilo. Otra pausa. Sí, doctora, entiendo que es algo delicado. Pero francamente estamos asustados. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia. Asustados. Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Necesitaba grabar esta conversación también, pero cuando traté de acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara específicamente no tenía audio funcionando. ¿Casualidad? Lo dudaba mucho. Durante el resto de la tarde, Marco y Angélica me trataron con una amabilidad exagerada que era más aterradora que su hostilidad anterior.
Me hablaban con voces suaves, como si fuera una niña pequeña o una persona muy enferma. Mamá, ¿te sientes bien?, me preguntaba Marco cada media hora. ¿No tienes dolor de cabeza? ¿No te sientes confundida? Te ves un poco pálida, Marisol, agregaba Angélica. ¿Has estado durmiendo bien? ¿No has tenido pesadillas raras? Cada pregunta era una trampa. Si decía que sí me sentía confundida, confirmaba su narrativa de deterioro mental. Si decía que no, podían interpretar mi negación como evidencia de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los escuché planeando la siguiente fase de su estrategia. Mañana llamo a la doctora Ramírez para programar una cita urgente, decía Angélica. Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental. ¿Y si ella se niega a ir?, preguntó Marco. No se puede negar. Le diremos que es un chequeo de rutina para su presión arterial. Una vez que esté en el consultorio, nosotros hablaremos con la doctora en privado para explicarle la situación real. ¿Crees que la doctora nos va a creer? Marco, somos su familia. Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. La doctora ha visto casos así antes. Tenían razón en algo, la paranoia en adultos mayores existía y los médicos la veían con frecuencia. Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraban mi estabilidad mental perfecta. O tal vez sí podían. Al día siguiente, viernes, Marco anunció durante el desayuno que había programado una cita médica para mí. Solo es un chequeo de rutina, mamá, dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo esté bien. No necesito un chequeo, respondí. Me siento perfectamente bien. Por supuesto que te sientes bien, intervino Angélica, pero a tu edad es importante hacer revisiones regulares. Además, últimamente has estado un poco diferente. Más nerviosa, más desconfiada. No estoy nerviosa ni desconfiada, dije firmemente. Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando. Marco suspiró dramáticamente, como si estuviera lidiando con una paciente difícil. Mamá, por favor. Nadie te está traicionando. Esas son exactamente las ideas que necesitamos que revise la doctora. Ideas. Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. No voy a ir a ningún doctor, declaré. Sí vas a ir, respondió Marco, y por primera vez en días, su voz recuperó algo de su dureza anterior. Es por tu propio bien. ¿Y si me niego? Angélica sonrió con esa falsa dulzura que había perfeccionado. Marisol, no seas difícil. Es solo una cita médica rutinaria. ¿Y si me sigo negando? El silencio que siguió fue elocuente. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. Bueno, dijo finalmente Marco, tendríamos que considerar otras opciones. Por tu seguridad y la nuestra. Otras opciones. Una internación psiquiátrica involuntaria, probablemente. Entiendo, dije simplemente. Esa tarde, mientras ellos salían supuestamente a hacer compras, llamé a la doctora Ramírez directamente. Doctora, soy Marisol Vega, dije cuando finalmente logré que me pasaran con ella. Marisol, qué casualidad que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado por tu estado mental. Mi corazón se hundió. Marco ya había plantado las semillas de su narrativa falsa. Doctora, necesito hablar con usted personalmente. Pero no en la cita que Marco programó. En privado. Hubo una pausa. Marisol, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te está tratando bien? Era una pregunta cargada de significado. La doctora Ramírez tenía experiencia con abuso hacia adultos mayores, pero Marco había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. Doctora, mi hijo y su esposa están intentando robarme mi casa mediante documentos fraudulentos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones. Otra pausa, más larga esta vez. Marisol, esas son acusaciones muy serias. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Tengo grabaciones completas de sus conversaciones donde confiesan todo el plan. Ya veo.
Su tono se había vuelto más profesional, más cauteloso. ¿Te gustaría venir a mi consulta para que podamos hablar de esto con calma? Puedo verte mañana temprano, antes de tus horarios regulares. Sin Marco. Sin Marco. Era mi oportunidad. Tal vez la única que tendría antes de que su plan llegara demasiado lejos. Sí, doctora. Mañana temprano. Perfecto. Y Marisol, trae esas grabaciones que mencionas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en una semana. Finalmente tenía una aliada, alguien que podría escuchar mi versión de los hechos sin los filtros de Marco y Angélica. Pero cuando desperté el sábado por la mañana, descubrí que ellos también habían estado ocupados durante la noche. Mi teléfono había desaparecido. Buenos días, mamá, me saludó Marco con esa sonrisa falsa. ¿Buscas algo? Mi teléfono, respondí, tratando de mantener la calma. Ah, sí. Lo encontré en el piso del pasillo anoche. Creo que se te cayó. Está cargándose en la cocina. Mentira. Yo siempre dejaba mi teléfono en mi mesa de noche. Fui a la cocina y efectivamente allí estaba mi teléfono, conectado al cargador. Pero cuando traté de acceder a la aplicación de las cámaras, descubrí que había sido desinstalada. ¿Dónde está la aplicación de las cámaras?, pregunté. Marco fingió confusión. ¿Qué aplicación? La aplicación que me permite ver las cámaras de seguridad. Mamá, dijo con voz preocupada, no hay ninguna aplicación así en tu teléfono. ¿Estás segura de que no lo soñaste? El horror me golpeó como una avalancha. No solo habían eliminado mi evidencia, sino que ahora estaban haciéndome dudar de mi propia realidad. Las cámaras funcionan, insistí. El técnico las reparó el martes. ¿Qué técnico?, preguntó Angélica, apareciendo en la cocina como si hubiera estado escuchando toda la conversación. Marisol, no ha venido ningún técnico aquí. Sí vino. Yo lo llamé para que reparara las cámaras. Marco y Angélica intercambiaron una de esas miradas que ya conocía muy bien, pero esta vez estaba cargada de una preocupación teatral. Mamá, dijo Marco suavemente, creo que necesitas sentarte. Y en ese momento entendí completamente la magnitud de lo que habían hecho. No solo habían destruido mi evidencia, habían comenzado a destruir mi realidad. La guerra había escalado a un nivel que no había anticipado. Ya no se trataba solo de robar mi casa. Se trataba de robar mi cordura. El momento en que me di cuenta de que habían comenzado a manipular mi realidad fue cuando corrí hacia la sala para verificar las cámaras de seguridad físicamente. Sabía que estaban allí, podía verlas con mis propios ojos desde que el técnico las había instalado. Pero cuando llegué a la sala, las cámaras habían desaparecido. No quedaba rastro de ellas. Ni siquiera los cables o las marcas en las paredes donde habían estado montadas. Era como si nunca hubieran existido. ¿Dónde están las cámaras?, grité, dando vueltas por la sala como una mujer poseída. Marco y Angélica me siguieron, manteniendo esas expresiones de preocupación fingida que ya me resultaban nauseabundas. Mamá, siéntate por favor, dijo Marco, intentando guiarme hacia el sofá. Estás muy alterada. No estoy alterada. Me zafeé de su agarre. Las cámaras estaban aquí. Estaban en esa esquina, en esa pared, ahí arriba. Señalé frenéticamente hacia todos los lugares donde recordaba haber visto las cámaras instaladas. Marisol, intervino Angélica con voz calmada, no ha habido cámaras aquí nunca. Esta casa no tiene sistema de seguridad. Sí tiene. Yo contraté a un técnico. Pagué $300 por la reparación. Marco se acercó lentamente, como si me acercara a un animal salvaje. ¿$300? ¿De dónde lo sacaste? La pregunta me golpeó como una bofetada. Si no había técnico, si no había cámaras, ¿dónde estaba el dinero que había gastado? Corrí hacia mi habitación para revisar mis estados de cuenta bancarios. Marco y Angélica me siguieron, manteniendo una distancia prudencial pero sin perderme de vista. Con manos temblorosas busqué en mis documentos financieros. Tenía la costumbre de guardar todos los recibos de gastos importantes, especialmente los de servicios para la casa. No había ningún recibo del técnico, ningún cobro de $300, ninguna evidencia de que hubiera contratado a alguien para reparar las cámaras. Pero yo recuerdo. Murmuré,
sintiendo como el piso se desvanecía bajo mis pies. Mamá, Marco se sentó en la cama junto a mí. A veces nuestra mente nos juega trucos, especialmente cuando estamos estresadas o preocupadas por algo. No, susurré. Esto no es real. Ustedes están manipulando todo esto. ¿Cómo podríamos manipular tus recuerdos, mamá?, preguntó Angélica con voz gentil. ¿Cómo podríamos hacer que recordaras cosas que nunca pasaron? Era una pregunta válida, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. ¿Cómo podían haber alterado mis recuerdos? ¿Era posible que realmente estuviera perdiendo la cordura? Las grabaciones, dije desesperadamente. Tengo grabaciones de sus conversaciones. ¿Qué grabaciones, mamá? En mi teléfono. En la memoria USB que escondí. Corrí hacia mi escritorio y busqué frenéticamente en el cajón secreto donde había guardado la memoria USB con las copias de seguridad. Mis manos temblaron mientras revolvía papeles, documentos, objetos pequeños. La memoria USB no estaba allí. ¿Buscas esto? Angélica sostenía en su mano una pequeña memoria USB. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde la encontraste? En el piso de tu habitación esta mañana, respondió con voz preocupada. Pensé que se te había caído algo importante. Me arrebató la memoria de las manos y corrí hacia mi computadora. La conecté con dedos temblorosos y esperé a que aparecieran los archivos. La memoria estaba vacía. Completamente vacía. No, no puede ser. Murmuré, revisando carpeta tras carpeta. Aquí estaban todas las grabaciones. Horas de audio y video donde confiesan todo. Marisol, Angélica puso una mano en mi hombro. Esta memoria está nueva. Nunca se ha usado. Mira, ni siquiera tiene archivos temporales o marcas de uso. Tenía razón. La memoria USB estaba completamente limpia, como si acabara de salir de la tienda. Pero yo las copié aquí, insistí, sintiendo como mi voz se volvía más desesperada. Pasé horas copiando todas las grabaciones. ¿Qué grabaciones, mamá? Marco se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Por favor, explícame qué crees que grabaste. Sus conversaciones sobre Alberto, sobre los $5,000, sobre vender la casa, sobre internarme en un asilo. Mamá, Marco suspiró profundamente. Alberto es un abogado real. Los $5,000 son para trámites legales reales. Y nadie ha hablado de internarte en ningún lado. Sí lo hicieron. Los escuché. ¿Cuándo? ¿Dónde? El martes por la mañana. Estaban en la sala, revisando mis documentos. El martes por la mañana yo estuve toda la mañana en entrevistas de trabajo, dijo Marco con voz paciente. Y Angélica estuvo en casa de su hermana ayudándola con los niños. No estuvimos juntos en casa hasta la tarde. Angélica asintió. Puedes llamar a mi hermana Yolanda si quieres. Llegué a su casa a las 9 de la mañana y no me fui hasta las 4 de la tarde. ¿Y las entrevistas de trabajo?, pregunté débilmente. Marco sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de WhatsApp. Aquí están mis intercambios con las empresas donde tuve entrevistas. Mira las horas, mamá. Los mensajes mostraban claramente que Marco había estado ocupado en entrevistas laborales toda la mañana del martes. Las horas coincidían exactamente con el momento en que yo recordaba haberlos escuchado conspirando en la sala. Pero yo los vi. Mi voz era apenas un susurro. Mamá, creo que tuviste un sueño muy vívido, dijo Marco con gentileza. A veces los sueños pueden parecer tan reales que los confundimos con recuerdos verdaderos. No era un sueño. Estaba completamente despierta. ¿Estás segura? Angélica se sentó en el otro lado de la cama. Últimamente has estado tomando siestas largas. Es posible que hayas estado soñando y no te hayas dado cuenta. Era posible. Durante las últimas semanas había estado durmiendo mal por las noches debido al estrés, y eso me había llevado a tomar siestas durante el día. ¿Era posible que hubiera confundido un sueño con la realidad? Pero los documentos, dije, aferrándome al último vestigio de mi certeza. Querían que firmara documentos fraudulentos. Marco intercambió una mirada con Angélica antes de responder. Mamá, te mostramos documentos legales completamente normales.
para actualizar tu testamento y asegurar que si algún día necesitas ayuda médica, nosotros podamos tomar decisiones en tu nombre. ¿Puedo verlos otra vez? Por supuesto. Marco salió de la habitación y regresó con los mismos documentos que había intentado hacerme firmar días antes. Pero cuando los revisé con más calma, sin la paranoia que había sentido entonces, parecían diferentes. Eran documentos legales estándar. Un poder médico, una actualización de testamento, autorizaciones básicas para que un familiar pudiera manejar asuntos financieros en caso de incapacidad médica. Nada siniestro. Nada fraudulento. ¿Ves?, dijo Angélica suavemente. Son documentos completamente normales que cualquier familia responsable debería tener. Pero ustedes me presionaron para firmarlos sin leer. Te sugerimos que no era necesario leer toda la jerga legal porque son formularios estándar, corrigió Marco. Pero nunca te impedimos leerlos. De hecho, cuando dijiste que querías pensarlo, respetamos tu decisión. Era cierto. Habían respetado mi decisión de no firmar inmediatamente. ¿Y el chantaje económico?, pregunté desesperadamente. ¿Qué chantaje económico? Dijeron que iban a cancelar mi seguro médico, que no me dejarían usar el coche. Marco frunció el ceño con genuina confusión. Mamá, te dijimos que estábamos pasando por dificultades económicas y que tal vez tendríamos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos familiares. Pero nunca amenazamos con dejarte sin cuidado médico. ¿Y Alberto? El abogado corrupto. Alberto no es corrupto, mamá. Es el abogado que nos recomendó el doctor Hernández para ayudarnos con todos estos trámites. Puedes llamarlo si quieres. Cada explicación tenía sentido. Cada evidencia que había creído tener se desmoronaba ante explicaciones racionales y verificables. ¿Era posible que realmente estuviera perdiendo la cordura? ¿Era posible que mi mente hubiera creado una conspiración elaborada donde no existía ninguna? Mamá, Marco tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Estamos preocupados por ti. Estos episodios de paranoia, estos recuerdos falsos, esta desconfianza hacia nosotros, no son normales. Por favor, añadió Angélica, déjanos llevarte con la doctora Ramírez. Solo para asegurarnos de que estás bien. Por primera vez en días, su preocupación parecía genuina. Sus voces habían perdido esa calidad teatral que había estado detectando. Parecían realmente asustados por mi bienestar. ¿Y si la doctora dice que estoy bien?, pregunté con voz pequeña. Entonces celebraremos y nos disculparemos por haber dudado de ti, respondió Marco inmediatamente. Pero mamá, necesitamos estar seguros. Te amamos demasiado para ignorar estas señales. Te amamos. Hacía días que no escuchaba esas palabras de sus labios, y sonaban sinceras. ¿Era posible que todo hubiera sido producto de mi imaginación? ¿Era posible que el estrés, la soledad, la edad, hubieran conspirado para crear fantasías tan vívidas que las había confundido con la realidad? Está bien, susurré finalmente. Iré con la doctora Ramírez. Marco y Angélica suspiraron con alivio visible. Gracias, mamá, dijo Marco, abrazándome fuertemente. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Mientras me abrazaba, una parte muy pequeña de mi cerebro seguía gritando que algo no estaba bien. Que todo esto era demasiado conveniente, demasiado perfecto. Pero esa voz cada vez sonaba más débil, más distante. Tal vez realmente estaba perdiendo la razón. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir al consultorio de la doctora Ramírez, algo extraño sucedió. Marco recibió una llamada telefónica que cambió todo. ¿Alberto? ¿Tan temprano? Marco parecía sorprendido por la llamada. No, no hemos podido. Sí, entiendo que el plazo se vence hoy, pero... Alberto. El nombre que había estado obsesionándome durante días. El nombre que Marco había insistido que pertenecía a un abogado legítimo. Mira, la situación se complicó más de lo esperado, continuó Marco, alejándose hacia la cocina pero sin bajar demasiado la voz. La vieja está más alerta de lo que pensábamos. La vieja. Me refería como la vieja. Sí, sé que ya pagaste parte del anticipo, pero tendremos que posponerlo. Marco sonaba frustrado. No puedes devolver al menos la mitad de los $3,000. $3,000.
No 5.000 como había imaginado, pero aún así una cantidad considerable para servicios legales supuestamente legítimos. Está bien, dame una semana más. Marco bajó aún más la voz. Te prometo que para el viernes tengo los documentos firmados. ¿Documentos firmados? ¿Los mismos documentos legítimos que me habían mostrado? No, Angélica maneja mejor estas situaciones. Ella sabe exactamente qué botones presionar. Sí, claro que puede falsificar la firma si es necesario, pero preferiríamos que firmara voluntariamente. Falsificar la firma. Esas 3 palabras cayeron sobre mí como un rayo. No había imaginado nada. No estaba loca. Todo había sido real desde el principio. Marco terminó la llamada y regresó a la sala, donde yo fingía estar viendo televisión. Su rostro mostraba preocupación, pero no del tipo maternal que había estado exhibiendo. ¿Todo bien, mi amor?, pregunté con la voz más inocente que pude fingir. Sí, mamá, solo cosas del trabajo, respondió distraídamente. Cosas del trabajo. Su trabajo era robarme. Durante el trayecto al consultorio médico, mantuve un silencio absoluto mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Había recuperado mi cordura junto con la certeza de que Marco y Angélica habían orquestado una campaña psicológica elaboradísima para hacerme dudar de mi propia realidad. Habían removido físicamente las cámaras durante la noche. Habían borrado las grabaciones de mi teléfono y reemplazado la memoria USB. Habían fabricado coartadas falsas para el martes por la mañana. Habían reescrito completamente la narrativa para hacerme parecer como una anciana paranoica. Pero habían cometido un error. Marco había hablado demasiado fuerte durante la llamada con Alberto. Doctora Ramírez, dije en cuanto estuvimos solos en el consultorio, necesito que me escuche muy cuidadosamente. Por supuesto, Marisol. Marco me ha contado sobre sus preocupaciones. Marco me está robando, la interrumpí. Él y su esposa han estado planeando falsificar mi firma para transferir mi casa a sus nombres. La doctora Ramírez se recostó en su silla, estudiando mi rostro cuidadosamente. Marisol, son acusaciones muy serias. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Ellos destruyeron todas mis pruebas. Removieron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria haciéndome creer que había imaginado todo. ¿Y cómo sabes que no lo imaginaste? Porque hace una hora escuché a Marco hablando por teléfono con Alberto, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó $3.000 de anticipo y dijo que Angélica podía falsificar mi firma si era necesario. La doctora Ramírez tomó notas mientras yo hablaba. ¿Puedes repetirme exactamente lo que escuchaste? Le relaté la conversación palabra por palabra. Vi cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. Marisol, estas son acusaciones de fraude y abuso hacia adultos mayores. Si son ciertas, debemos involucrar a las autoridades. Pero me cree. Conozco tu historial médico desde hace 15 años. No has mostrado ningún signo de deterioro cognitivo o demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal. Pero Marco le dijo que estaba desarrollando paranoia. Marco me llamó preocupado, es cierto. Pero después de escuchar tu versión, creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia. ¿Cuál? Que no era paranoia en absoluto. Era intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días, me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté. Primero, vamos a hacer un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a hablar con un abogado especializado en protección de adultos mayores. ¿Y Marco? Marco no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Ramírez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas. Memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto. Pasé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. Marisol, dijo finalmente, tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad.
No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo. ¿Puede documentar eso oficialmente? Ya lo estoy haciendo. Este informe médico establece claramente que estás en plenas facultades mentales y eres perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Regresamos a casa al mediodía. Marco y Angélica me recibieron con ansiedad mal disimulada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Marco. ¿Qué dijo la doctora? Dijo que estoy perfectamente bien, respondí con naturalidad. Que no hay ningún problema cognitivo y que probablemente todo fue estrés acumulado. Vi cómo sus rostros se iluminaban con alivio y algo que reconocí como decepción. ¿Estrés?, preguntó Angélica. ¿Estrés por qué? Por vivir sola, por preocuparme por el futuro, por no tener claridad sobre mis documentos legales, improvisé. La doctora sugirió que tal vez sería buena idea finalmente organizar esos papeles que ustedes querían que firmara. Marco y Angélica intercambiaron una mirada de triunfo verli contenido. «Qué buena noticia, mamá», dijo Marco. «Entonces estás lista para firmar esos documentos». «Creo que sí», mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero, para entender completamente qué estoy firmando. «Por supuesto», respondió Angélica rápidamente. «Tienes todo el tiempo que necesites». «Perfecto. ¿Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde? Quiero estar completamente segura antes de firmar». «Absolutamente», Marco sonrió con esa falsa calidez que ya conocía tan bien. Pero ahora yo también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras ellos creían que estaba tomando una siesta, estuve al teléfono durante horas. Primero con el detective privado que me había recomendado la doctora Ramírez. Después con el abogado especializado en protección de adultos mayores. «Señora Vega», me dijo el detective, «necesitamos evidencia directa de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a usar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones?» «Es legal». Perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Entonces sí. Perfecto. Mañana a primera hora le instalaremos el equipo. También colocaremos cámaras ocultas en su sala y comedor. El abogado fue igual de directo. Con las grabaciones que obtenga y el informe médico de la doctora Ramírez, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesar criminalmente a su hijo y nuera. Proceso criminal. Conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero hacia adulto mayor. Estamos hablando de varios años de prisión. Varios años de prisión para Marco. Mi hijo. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté. Podemos ofrecer un acuerdo donde ellos abandonen completamente sus planes criminales a cambio de no presentar cargos. Pero necesitaríamos evidencia sólida primero para tener poder de negociación. Esa noche, mientras Marco y Angélica celebraban en susurros lo que creían que sería su victoria inminente, yo planifiqué cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente tendría la evidencia irrefutable que necesitaba. La cazadora se había convertido oficialmente en la presa. Pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar el final de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Marco y Angélica aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en lugares estratégicos de la sala y el comedor. Todo completamente invisible, pero capaz de capturar cada palabra y cada gesto con claridad perfecta. «Recuerde, señora Vega», me instruyó el detective antes de irse, «trate de que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si sospechan algo, actúe exactamente como ha estado actuando. Muéstrese cooperativa pero cautelosa. Ellos esperan que usted sea así después de todo lo que ha pasado». A las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado, nos sentamos en el comedor para revisar los documentos. Marco había extendido todos los papeles sobre la mesa, y Angélica tenía una pluma lista junto a cada página que requería firma.
Muy bien, mamá, comenzó Marco con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente qué estás firmando. Perfecto, respondí, ajustándome discretamente la blusa para asegurar que el micrófono captara todo claramente. Marco comenzó con el primer documento, explicándolo línea por línea. Era efectivamente un poder legal, pero redactado de manera que les daría control casi absoluto sobre mis finanzas y propiedades. Este documento, explicaba, nos permitiría manejar tus asuntos si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma. ¿Y qué significa exactamente no poder hacerlo yo misma?, pregunté. Angélica intervino. Bueno, si tuvieras alguna enfermedad, o si tu memoria empezara a fallar, o si simplemente decidieras que es demasiado trabajo manejar todo sola. ¿O si decidieran ustedes que mi memoria está fallando?, pregunté con aparente inocencia. Marco se tensó ligeramente. ¿Por qué dices eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada, cuando creían que estaba desarrollando paranoia. Eso era diferente, respondió rápidamente. Estabas mostrando síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales? ¿O síntomas convenientes? El silencio que siguió fue tenso. Vi cómo Marco y Angélica intercambiaban miradas de advertencia. No entiendo qué quieres decir, dijo finalmente Angélica. Quiero decir que es muy conveniente que justo cuando descubro que quieren que firme documentos que no entiendo completamente, de repente desarrolle problemas de memoria que justifican que ustedes tomen control de mi vida. Marco se inclinó hacia adelante, su paciencia comenzando a agrietarse. Mamá, nadie está tratando de controlar tu vida. ¿No? Entonces explícame por qué este documento les da poder para vender mi casa sin mi consentimiento. No dice eso, protestó Angélica. Sí dice eso, insistí, señalando una cláusula específica. Aquí dice que pueden disponer de bienes inmuebles según consideren conveniente para el bienestar del otorgante. Marco suspiró con frustración. Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia. Si necesitaras cuidado médico costoso, por ejemplo. O si decidieran que necesito cuidado en un hogar de ancianos. ¿Por qué sigues hablando de hogares de ancianos? La voz de Angélica había adquirido un filo cortante. Porque escuché cuando dijiste que con los $150,000 de la venta de la casa podrían encontrar algo económico pero cómodo para mis últimos años. Esta vez el silencio fue absoluto. Marco se había puesto pálido y Angélica parecía estar calculando rápidamente sus opciones. No sé de qué hablas, murmuró finalmente Angélica. Claro que sabes. Así como sabes que Alberto no es un abogado legítimo, sino alguien especializado en falsificar documentos. Marco se levantó bruscamente de la mesa. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En tu conversación telefónica de ayer por la mañana. Cuando le dijiste que, la vieja, estaba más alerta de lo esperado y que Angélica podría falsificar mi firma si era necesario. La máscara finalmente se desplomó completamente. Marco me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía hacer berrinches cuando lo atrapaban mintiendo. Has estado espiándonos, acusó. He estado protegiéndome, corregí. De mi propio hijo, que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Angélica se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. Marisol, no importa lo que creas que escuchaste. No tienes pruebas de nada. No tengo pruebas. Me levanté de la mesa, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. ¿Estás segura de eso? Completamente segura, respondió con arrogancia. Porque nos aseguramos de que no tuvieras pruebas. Como cuando removieron las cámaras de seguridad durante la noche. Exactamente, Marco había recuperado parte de su compostura, creyendo que había ganado. Como cuando borramos todas tus grabaciones fantasiosas y reemplazamos tu memoria USB. Y como cuando fabricaron coartadas falsas para el martes por la mañana. Eso también, admitió Angélica con una sonrisa cruel. Marco nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estuvo aquí conmigo, planeando exactamente cómo manejar a una vieja entrometida. Y los mensajes de WhatsApp con las empresas. Falsos, se rió Marco. Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo hacerlo. Así que admiten que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca.
Admitimos que eres una vieja estúpida que casi arruina un plan perfecto, estalló Angélica. Pero no importa, porque al final vas a firmar estos documentos de todas formas. ¿Y si me niego? Marco sonrió con malicia pura. Entonces tendremos que recurrir al plan B. Un certificado médico falso que declare que no estás en condiciones mentales para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio correcto. ¿Y después? Después, Angélica se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. Te internamos en el lugar más barato que encontremos y vendemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti, agregó Marco con frialdad absoluta. Porque francamente, mamá, ya cumpliste tu propósito en nuestras vidas. Ahí estaba. La confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. Entiendo, dije simplemente. Y no sienten absolutamente ningún remordimiento por traicionar a la mujer que los cuidó y los amó. Remordimiento. Marco se rió con amargura. ¿Por una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas? Esta casa vale una fortuna y nosotros vivimos como mendigos esperando tus limosnas mensuales. Limosnas de $300 al mes, agregó Angélica con desdén. Cuando podríamos estar viviendo como millonarios. Millonarios, repetí. Con mi dinero. Con el dinero que nos corresponde, corrigió Marco. Soy tu único hijo. Esa casa debería ser mía por derecho. Por derecho. Por derecho de haber soportado 35 años de tu manipulación emocional, de tus chantajes maternales, de tu necesidad constante de control. Ya veo, dije, caminando lentamente hacia la ventana. Entonces todo esto es mi culpa. Completamente tu culpa, confirmó Angélica. Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso a tu dinero voluntariamente, nada de esto habría sido necesario. Me quedé en silencio durante un largo momento, mirando hacia el jardín donde había enseñado a Marco a andar en bicicleta, donde habíamos jugado cuando era niño, donde había soñado que tendríamos nietos corriendo algún día. Bueno, dije finalmente, dándome la vuelta para enfrentarlos. Supongo que ahora entiendo completamente quiénes son ustedes en realidad. Y ahora que lo entiendes, Marco extendió la pluma hacia mí. Puedes firmar estos documentos y hacer que todo esto sea más fácil para todos. Tomé la pluma entre mis dedos y la sostuve sobre la primera página. ¿Sabes qué, Marco?, le dije con una sonrisa que él no supo interpretar. Tienes razón en una cosa. ¿En qué? En que soy una vieja estúpida. Y entonces dejé caer la pluma sobre la mesa. Pero no soy tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte. La expresión de confusión en los rostros de Marco y Angélica duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y entraran el detective privado, 2 agentes de policía uniformados y mi abogada especialista en protección de adultos mayores. Buenos días, dijo el detective con voz profesional y calmada. Soy el detective Joaquín Morales. Marco Vega y Angélica Herrera quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero hacia adulto mayor. El shock en sus rostros fue absoluto. Marco se quedó inmóvil como una estatua mientras Angélica comenzó a retroceder hacia la cocina, como si pudiera escapar de alguna manera de lo que estaba sucediendo. Esto es imposible, murmuró Marco, mirándome como si fuera un fantasma. No tienes pruebas de nada. Saqué discretamente el pequeño micrófono que había estado escondido bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa junto a los documentos fraudulentos. En realidad, tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde confiesan explícitamente su plan de falsificar mi firma, robar mi casa, internarme contra mi voluntad en un asilo y obtener certificados médicos falsos para declararme mentalmente incapacitada. El abogado se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos video de alta definición de toda esta conversación gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras ustedes dormían. También tenemos un informe médico completo de la doctora Ramírez que establece categóricamente que la señora Vega está en perfectas facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Angélica por fin encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Esto es una trampa ilegal. Nos grabaron sin nuestro consentimiento. Falso, respondió el detective con paciencia profesional.
La señora Vega tiene derecho absoluto de grabar conversaciones en su propia propiedad cuando existe sospecha razonable de actividad criminal. Además, ustedes confesaron voluntariamente todos los detalles de su conspiración sin ningún tipo de coerción. Marco finalmente reaccionó, pero no con arrepentimiento sino con furia ciega. Todo esto es culpa tuya, maldita vieja. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia de verdad en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario. Marco, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, durante 35 años trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a rehacer mi vida amorosa para concentrarme completamente en tu educación y bienestar. Te pagué la universidad completa, te apoyé económicamente cada vez que perdiste un trabajo, te abrí las puertas de mi casa cuando no tenían dónde vivir. Uno de los policías comenzó a leer sus derechos a Marco mientras le ponía las esposas, pero yo continué hablando porque necesitaba decir estas palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante semanas. Todo lo que pedía a cambio era respeto, honestidad y algo parecido al amor filial que cualquier madre merece. En lugar de eso, eligieron verme como un obstáculo para su prosperidad económica, como una anciana inconveniente que podían manipular, robar y descartar cuando ya no les fuera útil. Angélica, mientras el segundo policía también le ponía las esposas, gritó con desesperación: «Nosotros te cuidábamos. Vivíamos contigo, te hacíamos compañía, te ayudábamos con todo». «Me cuidaban como los buitres cuidan a un animal moribundo», repliqué sin alzar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. La única diferencia es que ustedes no esperaron a que muriera naturalmente. Decidieron acelerar el proceso mediante el fraude y la manipulación psicológica. El detective me explicó mientras se llevaban a Marco y Angélica hacia la puerta: «Señora Vega, con las evidencias que hemos recolectado, el fiscal está preparado para presentar cargos por conspiración criminal, intento de fraude, falsificación de documentos, abuso financiero hacia adulto mayor y manipulación psicológica con intención de incapacitar mentalmente a la víctima. Estamos hablando de sentencias que podrían variar entre 5 y 15 años de prisión para cada uno». «¿Y si quisiera ofrecerles algún tipo de acuerdo?», pregunté, sintiendo ese último vestigio de amor maternal que nunca parecía morir completamente. Mi abogado intervino: «Podríamos considerar un acuerdo donde ellos renuncien a cualquier reclamación futura sobre su propiedad o herencia, se mantengan a una distancia mínima de 500 metros de usted permanentemente y completen programas de rehabilitación por abuso familiar. A cambio, usted podría considerar no insistir en el máximo de la sentencia criminal». Marco, desde la puerta de entrada con las manos esposadas a la espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. «Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por una casa?». La pregunta que me había estado atormentando durante días finalmente tenía una respuesta clara y definitiva. «Marco, tú destruiste a esta familia el momento que decidiste que mi vida valía únicamente los dólares que podrías obtener por mi casa. Yo simplemente estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz durante los años que me quedan». Después de que se llevaran a Marco y Angélica, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no aterrador. Era el silencio de la paz recuperada, del peligro eliminado, de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sofá favorito, el mismo donde tantas veces había consolado a Marco cuando era niño, donde le había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sofá otra vez, en mi casa, en mi vida que finalmente me pertenecía completamente. 3 meses después, Marco y Angélica aceptaron el acuerdo que les ofrecimos. Renunciaron a cualquier derecho sobre mi propiedad, aceptaron mantenerse alejados de mí permanentemente y completaron programas de rehabilitación. A cambio, cumplieron solo 18 meses en prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi único hijo. Mi respuesta siempre era la misma: no me arrepentía de haberlo adoptado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad maternal nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo tranquila en mi casa, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino.
Y cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que emergió de esa experiencia es más fuerte, más sabia e infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perder a quienes creías que amabas más.